Bien, pues nuestro desafío del ministerio 2003 es un desafío servir a Dios, ¿no es cierto? Es un reto, no es nada fácil y algunos tienen un concepto del ministerio muy romántico, ¿verdad? Ay, voy a servir al Señor. Y pues sí, es algo bonito y es un privilegio, pero pues conlleva muchas cosas, ¿sí? Entonces, el título de nuestra conferencia, Dios puso en mi corazón hablar sobre las aflicciones del ministerio. Y el tema número 1, para que sigan ahí los que escriben, lo he titulado La realidad de las aflicciones del ministerio. La realidad de las aflicciones del ministerio. Y vamos a leer dos versículos. Primero vamos a leer San Juan capítulo 16, versículo 33. Y de ahí nos vamos a 2 de Corintios 4, 7 al 10. 2 de Corintios 4, 7 al 10. Leamos primero Juan 16, 33. Aquí está hablando el Señor Jesús y dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Algo que el Señor quiere, desea para nosotros, sus siervos, sus ministros, es que tengamos paz, hermanos, en nuestro corazón. Pero luego Él dice algo a continuación que muy pocas veces en el cristianismo de hoy se ha tomado en cuenta. Jesús hace una advertencia y algo seguro que vendrá, Él lo aseguró, y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos ahora a 2 de Corintios 4, 7 al 10. Pablo, que tenía un entendimiento muy claro acerca de las aflicciones del ministerio, nunca las negó, nunca las menospreció, nunca las hizo a un lado, las tenía allí presentes, tenía un conocimiento y un entendimiento muy, muy notable sobre el tema. Y dice 2 de Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, en estos últimos tiempos ha corrido por las iglesias cristianas en general una enseñanza acerca de que todo sufrimiento, de que toda adversidad vienen del diablo. Esto incluye, por supuesto, a los ministros del evangelio. Que esta enseñanza asegura que los cristianos, los ministros, debemos estar libres de las aflicciones, porque según esta enseñanza, nosotros, los hijos de Dios, estamos destinados para el éxito y la felicidad. Pues esto suena muy bonito, ¿verdad? Todos desearíamos que así fuera, ¿a poco no? Sin embargo, pues este concepto es errado, este concepto no es bíblico, este concepto no tiene fundamento en la Biblia. Es un trágico error asociar el aceptar a Cristo y el servir a Cristo asociarlo solo con el éxito y la felicidad. Eso es un trágico error. ¿Por qué trágico? Porque muchos, cuando les viene lo que Jesús dijo que vendría, no saben qué hacer. Sí, por eso es trágico. Jesús lo dijo en el versículo que acabamos de leer, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estés consciente de que lo que está pasando no es algo que viene nada más así porque sí, para que no los sorprenda como si alguna cosa extraña, dijo Pedro, les aconteciese. No, dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿cuántos están en el mundo? O sea, se entiende, no en el sistema del mundo, sino aquí en la tierra. En el mundo, dice, tendréis aflicción. Esta palabra significa adversidades, estrechez, sufrimiento. Entonces, esto es lo que el Señor está asegurando a los que somos sus hijos, a los que lo servimos a Él, que en el mundo tendríamos todas estas cosas: estrechez,
sufrimiento, escasez a veces de los recursos más elementales. Pero él dijo una palabra muy importante que debemos de valorar en su dimensión: pero confiad. O sea, esa palabra es tengan fe. No desconfíen. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo he vencido al mundo. O sea, significa que Él enfrentó todo lo que tú y yo enfrentamos, y Él se apiada de nuestras debilidades, se apiada de nuestra situación, la comprende perfectamente. A veces permitirá situaciones, a veces nos protegerá de ellas según su soberana voluntad, pero debemos de confiar. ¿Entienden? Si nosotros profundizamos en la vida de hombres y mujeres que aparecen en la Biblia, vemos que efectivamente algunos de ellos pues tuvieron tiempos de bienestar, tiempos de prosperidad, tiempos de victorias, pero también todos tuvieron tiempos de aflicción. Todos enfrentaron tiempos de dolor, algunos de ellos, algunas derrotas en sus vidas que los hicieron sufrir. ¿Qué decir de personajes, por ejemplo, Abraham, que fue probado hasta lo máximo? ¿Qué podemos pensar del mismo Jacob, que fue probado y afligido cuando su hijo, al que más quería, sus mismos hijos de él lo vendieron? Primero lo aporrearon, luego lo vendieron. Imagínate que llegas a tu casa y el más grande de tus hijos vendió a tu hijita de un mes. Como que se sufre, ¿no? ¿Y qué decir de Moisés? Ese hombre, el más manso de todos en la tierra, que sufrió de todo, quebranto, trato de Dios, aceptó el llamado del Señor, comienza a liberar a Israel de la esclavitud, da su vida, y todavía se le rebelan y lo calumnian. Bueno, ¿y qué decir de Jeremías, el profeta llorón? Se la pasó llorando toda su vida. Increíble, ¿no? Pero ahí está. ¿Qué decir de David? Todos tuvieron sus tiempos. Abraham era muy rico, pero ¿cómo sufrió? ¿Sí? De Job, ¿qué me pueden decir? De este hombre tan sufriente. Sí era rico, pero tuvo muchas aflicciones en su vida. Y David, derrotas, victorias, como el mismo Saúl, del quien él podía esperar, pues él era el rey, y que podía esperar que lo impulsara, que lo apoyara, que lo aconsejara, que lo bendijera, y lo quería ensartar en la pared. Sus oraciones eran: he inundado mi almohada de lágrimas. ¿Y qué decir de Daniel ahí en el foso de los leones? Bueno, personajes como Pablo y Pedro, solo por nombrar algunos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las aflicciones del ministerio, sin duda es inevitable hablar de la cruz de Cristo que hemos tomado. ¿Has tomado la cruz de Cristo? No podemos evadirla, no podemos dejarla a un lado, tenemos que considerarla. Esto significa, tomar la cruz de Cristo para nosotros ahora significa que en el ministerio, pues las heridas, el dolor, la agonía, el abandono, la soledad, la humillación, la calumnia, la incomprensión e inclusive la traición, todas estas cosas están incluidas en nuestro servicio a Dios. Allí vienen en el paquete. Un gran número de pastores no están preparados para enfrentar la prueba, no están preparados para enfrentar el dolor, no están preparados para enfrentar la adversidad. Vendrá el desierto en ocasiones, otras veces habrá bonanza, a veces vendrá el día soleado, hermoso, pero a veces vendrá la noche oscura. Pero muchos no están preparados, los han manipulado de tal manera con esas doctrinas torcidas que ellos creen que todo debe ser felicidad, pero cuando se enfrentan con la realidad, por eso muchos están soltando el arado. Entonces, al descuidar pues deliberadamente o inocentemente o qué sé yo este tema, y no estar preparados precisamente para enfrentar todo lo que el ministerio conlleva, pues ha provocado precisamente que muchos ministros vivan frustrados.
Vivan con la pregunta aquí en sus mentes y en sus corazones: ¿por qué a mí? Si yo te di mi corazón, dicen. ¿Y por qué me pasó esto? Si tú sabías, Señor, que yo he sufrido tanto desde niño. A mí me tiraron, mi papá me abandonó y me aventó un baldío. Y ahora yo te sirvo y todo esto. Entonces sueltan el arado o se van hacia otras cosas. Híjole, qué tremendo, ¿no? Entonces, la falsa enseñanza, pues, de asociar a Dios solamente con el bienestar y la felicidad, pues ha creado falsas expectativas respecto a lo que es el cristianismo y lo que es el ministerio. La realidad es que tarde o temprano vamos a tener que enfrentar la realidad de las aflicciones del ministerio. Sí saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y si hay alguno de esos ilusos o de esos románticos del ministerio, bueno, pues abra su Biblia, ¿verdad? Porque pues, ahí está todo. Entonces, miren, por un lado, pues cuesta mucho trabajo entender, así humanamente hablando y a veces ya cristianamente, cuesta trabajo entender cómo alguien, como un ministro, su esposa, su familia, que está dedicado a servir a los demás, que lleva una vida piadosa, que lo único que quiere es el bien de los demás. A ver, les voy a hacer una pregunta, que es obvio la respuesta que me van a dar. Ustedes están en el ministerio, ¿por qué están en el ministerio? Bueno, yo me voy a tomar la libertad de responder. Número 1, porque amamos a Dios, ¿sí o no? Número 2, porque Él nos llamó a servirle. Y número 3, porque amamos a las ovejas. Ahora yo les pregunto, ¿aman a las ovejas? ¿Algunos de ustedes, su propósito así malévolo, diabólico, es destruirlas? Si no, pues eres un lobo metido aquí y al rato te van a descubrir, porque hay unos pastores aquí bien picudos que tienen buen discernimiento, pero de esos no hay aquí ahora. No, pues imagínate, ¿no? Y si hubiera, pues ojalá que Dios tocara su corazón y le transformara la naturaleza. Pero sin duda ninguno de nosotros así malévolamente, diabólicamente dice: le voy a dar en todo lo malo para esta persona y lo voy. Ese no sería un pastor. Ahora, ¿reconocen que nos equivocamos a veces? Pero ellos las interpretan como que tú los quieres destruir. Entonces ahí es donde viene la incomprensión, que luego vamos a hablar más tendido sobre este punto. Pero pues cuesta trabajo que entender uno mismo de que, bueno, yo di mi vida, tengo una vida piadosa, yo busco el bien de los demás. Sin embargo, hay muchas cosas que me afligen, que me hacen sufrir, que me han hecho llorar y me harán llorar. Pues yo quiero decirles, estimados pastores y compañeros del ministerio, que solo hay 2 caminos a seguir. Número 1, evadir la cruz de Cristo y buscar nuestra comodidad, buscar el éxito, buscar la prosperidad, lo cual implicaría diluir el mensaje del Evangelio y predicar a otro Jesús. Y la segunda decisión a tomar sería tomar firmemente la cruz de Cristo y por consecuencia todo lo que implica servir a Cristo, que incluye persecuciones verbales o literales, calumnias, soledad, traición, escasez, incomprensión, ingratitud y un sinnúmero de etcéteras. Jesús fue muy claro, hermanos. El mensaje de Jesús siempre fue claro, así como dijo Pablo, el Espíritu dice claramente. O sea, Dios siempre habla con claridad, Él no anda con ambigüedades. Y en este tema es muy claro el mensaje para los que quieren servir a Dios o servimos al Señor. Es muy claro. Él les advirtió a sus discípulos lo que iban a sufrir y a padecer por su nombre. Dice en Mateo 10:24, Él dijo: el discípulo
no es más que su maestro. Ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de tu casa? Mira, te van a decir hasta el anticristo. Te van a decir de todo. Y ahora con ese gran medio de comunicación que es el Facebook, no, pues agárrate, ¿no? Fíjense, Jesús le dijo a Ananías, aquel siervo que en el Nuevo Testamento, que le dijo el Señor: mira, ve a tal lugar e impón tus manos sobre Saulo para que vea. Entonces, aquel discípulo Ananías se sacó de onda, ¿no? Se turbó y dijo: Señor, ¿qué no sabías que ese es el que nos trae del chongo? En mi versión, que nos trae de la greña, en mi versión. ¿Qué no sabes que ese es el que nos anda dando por todos lados, nos matan? ¿Tú crees que el Señor no sabía? No, claro que sabía. Pero Ananías finalmente, fíjate, ya no discute, va con el Señor y le impone las manos a Saulo. Y esta historia me ilustra, a mí en lo personal me habla de algo bien importante. Miren, Ananías tenía un concepto de Saulo de lo peor, porque Pablo realmente mataba cristianos, el matacristianos, imagínate, ¿no? Entonces, cuando la gracia del Señor se manifiesta en Saulo y convierte su corazón, Ananías dudó. ¿Entienden? Yo quiero decirles algo, hermanos, no duden. O sea, no hay que ser tan cerrados en nuestro concepto de la gracia como para pensar que solo esa gracia se aplicó a nosotros. Porque la gracia de Dios que el Señor derramó sobre Saulo, la sigue derramando el día de hoy sobre hombres que fueron a lo mejor como Saulo. Y a lo mejor que tú y yo los conocemos porque los vemos en internet. Y que son famosos pero por el montón de herejías que dicen. Pero hermanos, no podemos negar que Dios pueda en su soberanía tocarlos y transformarlos. ¿Alguien de ustedes se atreve a negar esa gracia? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque lo verán. Verán gente que querrá reconocer y enderezar sus caminos. Pero hermanos, no podemos limitar la gracia de Dios y tenemos que ser muy pacientes con ellos. Porque cuando alguien quiere rectificar sus caminos, ya hablamos de gente que anduvo en cosas raras y hasta en herejías, y de pronto viene la gracia de Dios, viene la revelación de Dios, tiene misericordia y empieza a corregir. Hermanos, no pensemos que en 15 días ya va a corregir todo, por el amor de Dios. Tenemos que ser muy pacientes con este tipo de gente. ¿Entienden? Entonces, Ananías lo entendió y va con Saulo. Pero antes de que fuera, el Señor en Hechos 9:15 le dice: ve, le dice a Ananías, porque instrumento escogido me es este. Ahora, ¿quién es el que los escoge? El Señor. El Señor lo escogió. ¿Quién te escogió a ti? El Señor nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Entonces, Él es el que escoge, dice: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles. Estoy leyendo en Hechos 9:15. Y de reyes y de los hijos de Israel. En el versículo 16 dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le voy a mostrar. ¿De quién está hablando que le va a mostrar? De Pablo. Yo le voy a enseñar. Y vaya que lo enseñó, ¿verdad? Pablo entendió el mensaje desde un principio, pero él tomó el arado, decidió y dijo: bueno, yo sé que me puede costar la vida, como efectivamente le costó. Él murió decapitado bajo el mando de Nerón, ustedes saben esto.
Pero vamos a ver un episodio de tantos que hay en la Biblia, en Hechos 20, abran su Biblia, de un episodio muy conmovedor. Es de los ricos episodios que tiene mucha enseñanza sobre el ministerio, que es Hechos 20, versículo 17. Aquí vamos a tocar solamente este aspecto de que el Señor le advierte a Ananías: yo le voy a enseñar a Pablo, a Saulo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 20 y 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, o sea, Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Miren el 19: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Lo están leyendo? Y pruebas que me han venido por las acechanzas, aquí era por las acechanzas de los judíos, que decían que él era un apóstata de Dios, porque ahora enseñaba el evangelio de la gracia y había dejado la ley. Dice en el versículo 20: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Vean un apóstol lleno del Espíritu de Dios y del mensaje que a tiempo y fuera de tiempo siempre estuvo compartiendo. Públicamente y por las casas, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Vean la centralidad de su mensaje, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero miren el 23, salvo, o sea, excepto que el Espíritu Santo por todas las ciudades, lean con mucha inteligencia, me da testimonio. El Espíritu Santo me da testimonio. Esto significa, me da una convicción interna, que yo sé porque conozco a Dios. En otras palabras, les pregunto: ¿ustedes conocen a Dios? Conocemos a Dios y debemos de saber y discernir cuándo es Dios el que nos está hablando. Ahora, dice que el Espíritu Santo le daba testimonio diciendo el Espíritu Santo que me esperan prisiones y tribulaciones. Si tú fueras uno de los apóstoles de hoy, de esos que andan pululando por allí, harías guerra espiritual, reprendías al diablo, declarabas quién sabe cuánto rollo. ¿Por qué Pablo no lo hizo? Porque esas son doctrinas falsas. Ahora seguimos leyendo: me esperan prisiones y tribulaciones. Fíjate el versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso. ¿Saben que he escuchado a través de toda mi vida? En algunas ocasiones, algunos que quieren evadir esto dicen que Pablo cometió un error, que Pablo desobedeció al Espíritu Santo. No, es que no le está dando un mandato al Espíritu Santo, le está advirtiendo de lo que le iba a suceder cuando él llegara a Jerusalén. Además, él ya sabía lo que le había dicho a Ananías: yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, los que interpretan que Pablo cometió un error cuando dijo pero de ninguna cosa hago caso, están completamente equivocados, porque él ya sabía a lo que se iba a enfrentar. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Él ya sabía que Jesús había dicho: el que quiera salvar su vida la perderá. Dice: con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Cuál carrera? Su carrera del ministerio. Y, o sea, acabar mi carrera con gozo y el ministerio, acabar bien, que yo pueda oír aquel día: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El ministerio que recibí del Señor Jesús. Te pregunto: ¿de quién recibiste tú el ministerio? Deben de estar bien seguros, ¿sí?
Si tú lo recibiste del Señor Jesús, tú debes de predicar el evangelio del Señor Jesús, pero el Jesús de la Biblia. Si tú predicas el evangelio del Señor Jesús, el de la Biblia, porque hasta yo soy Jesús, fíjense, hay muchos Jesuses. Pero si tú predicas el evangelio de Jesús, el evangelio que dejó allí, tienes que estar bien enterado de esto. Porque todavía, fíjate, algunos todavía, aún sabiendo que implica todas estas situaciones, cuando empiezan en el ministerio, no, pues yo voy a ganar todo México para Cristo. Y al mes ya están, pastor, o me escriben o me llaman, qué sé yo, o sea, estoy hablando en general. Ay, pastor, gloria, ya somos compañeros del ministerio, me dijo una vez uno. Pues qué bueno, compa, pues échale ganas. Y no, yo, va a ver, hermano, que yo soy Conan. Y yo, a ver, yo voy a ganar mi país para Cristo. Y a los 2 meses, pastor, a usted le pasó esto. No, estás empezando. Pastor, no, vas bien. ¿Cómo que voy bien? Vas bien. Esperan que uno les diga, no, reprende al diablo, ayuna 40 días, quién sé cuántas cosas, rituales. Esperan que uno les diga, no, hermanos. No. Fíjate lo que dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, si nosotros predicamos el evangelio de la gracia de Dios, mira, hay que entenderlo, no somos perfectos, alguno es perfecto aquí, somos imperfectos, nos equivocamos, podemos tener conceptos equivocados. Nadie es perfecto, todos nos podemos equivocar y sin duda, bueno, tenemos a Jesús que es la verdad absoluta, pero las verdades así estrictamente en sentido absoluto es difícil que haya alguien que las tenga todas. ¿Sí me entienden eso? Por ejemplo, nuestros héroes que llamamos contemporáneos de la Reforma para acá, yo he estado leyendo acerca, he profundizado, esa es la palabra a lo mejor más correcta, sobre un poco más de la historia de la Reforma y me he encontrado con un montón de cosas que créanme lo que si no la Biblia no nos mostrara y lo entendiera de que ninguno de nosotros es perfecto, a lo mejor ya, no, pues ¿cómo? Pues me encontré que Martín Lutero hizo unas 2, 3 cositas así como que, ¿se han leído algo? Así como que se ensañó con los judíos y los odiaba, caray, ¿cómo que los odiaba? No, y que Calvino hizo unas que, ¿para qué te cuento? Y que George Fox hizo las suyas y que todos hicieron, hasta tú y yo. Entonces, esto me lleva a una conclusión. No tenemos todo, tenemos errores, no tenemos todos los conceptos, estamos aprendiendo, ¿sí o no? Entonces, tenemos que, ahí es donde Pablo dice, soportados los unos a los otros con paciencia. Pero estos hombres, fíjate bien, nos trajeron en su tiempo, como Lutero, ¿quién pudo definir mayormente la salvación por fe, por gracia, por medio de la fe, que Martín Lutero? Pero, pues, no era perfecto. Nosotros no somos perfectos, hermanos. Nos vamos a equivocar por nuestra condición de imperfección. Y ahí es donde entra parte del sufrimiento. Porque somos muchas veces incomprendidos, aunque repito, un verdadero pastor nunca va a tener un corazón que diga, no, yo este hermano lo voy a mandar al infierno. No, pues hasta suena rarísimo, ¿no? Entonces Pablo entendía, dice, el Espíritu Santo me da testimonio que me va a costar, que voy a pasar de todo, pero no me importa, dice, yo quiero terminar bien la carrera, quiero ser obediente, yo no quiero quedarme a la mitad. Y quiero dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Si tú predicas el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Jesucristo, ya sí o sí vendrán las cosas. De alguna o de otra manera, de todo tipo, justas o injustamente, pero vendrán las aflicciones. Spurgeon, ustedes saben quién es, en 1872 dijo esto: el ministerio es un asunto que agota el cerebro, así dijo. Fíjate nomás. Y fuerza el corazón, dice. Se desangra la vida de un hombre
si lo atiende como debe hacerlo. Por ahí me encontré un documento que aparentemente es muy viejito, pues buscando aquí y allá sobre las aflicciones de Spurgeon, que él vivió en su ministerio. Si ustedes me escriben un correo, yo se los mando. Ya no tienen que andar buscando. No me acuerdo ahorita exactamente el título, solo así se puede encontrar. Y yo se los mando para que lean cómo él, es increíble lo que ese hombre de Dios sufrió, pero cómo enfrentó los sufrimientos. Él estaba muy, muy entendido en eso y fue un hombre muy sufrido, un hombre que padeció mucho, pero era un hombre que predicaba el evangelio. Que fue perfecto, nadie es perfecto. Hay algunos por ahí en internet que como que dan la impresión de que quieren que todos los ministros seamos perfectos. Por el amor de Dios, él ha de ser el único, o ellos. Pero fíjate que Spurgeon, en un libro que se llama Discurso a mis estudiantes, yo cuando leí ese libro hace 35 o 36 años, hace un montón de eso, porque un maestro nos lo recomendó. Entonces hay una parte donde en ese libro él dice: cuando alguien viene conmigo de sus estudiantes, pues él tiene un seminario y de la gente de su congregación, cuando uno viene conmigo a decirme que Dios lo está llamando al ministerio y que quiere servir al Señor, yo lo llamo a mi oficina, lo siento enfrente y trato de ser muy claro y de persuadirlo que se la piense bien. Porque lo que le pongo por delante es: ¿estás dispuesto a sufrir escasez? ¿Estás dispuesto a sufrir calumnias? ¿Estás dispuesto a sufrir incomprensión? ¿Estás dispuesto a sufrir traición? Si me responden ellos sí, y al final de todo lo negro del ministerio que se los ponga, y al final me dicen sí, estoy dispuesto, ok, yo te voy a ayudar, pero yo trato de disuadirlos para que cuando entren al ministerio no digan que a mí nadie me dijo. Bueno, ese era un método de él que le funcionó, porque reprodujo un montón de gente muy, muy entendida, lo mismo que Wycliffe y, bueno, ¿qué decir de Jesús? Él reprodujo gente a las cuales nunca les escondió que iba a haber situaciones en la vida, ¿verdad que no? Fíjense que era inquebrantable la decisión de Pablo, aquí vemos en este pasaje, de seguir adelante. O sea, el Espíritu Santo le está advirtiendo para que él afiance sus pensamientos y su corazón. Entonces el deseo de Pablo era inquebrantable, su decisión era inquebrantable, no le importaba seguir adelante, él quería hacerlo sin importarle lo que le pudiera suceder. Nada, vemos en ese pasaje, iba a desviar a Pablo de la tarea y el ministerio que Dios le había encomendado. En un episodio en la Guerra Civil Española, cuenta que algunos soldados, algunos combatientes querían rendirse ante el enemigo, pero cuenta una historia que encontré por allí, que uno de los soldados dijo: pues yo no me rindo, dice, yo prefiero morir de pie a vivir de rodillas toda mi vida. Bueno, Pablo prefirió morir de pie, predicando y defendiendo el evangelio, que vivir de rodillas rendido ante el mundo, y enfrentó las aflicciones del ministerio. Ese era el apóstol Pablo. Bueno, veamos lo que dijo sobre las aflicciones del ministerio. Veamos cómo las enfrentó y vamos al pasaje segundo que leí al principio, 2 Corintios 4:7. Dice 2 Corintios 4:7, vamos a hacer una breve exégesis ahí, vamos a tratar de exprimir un poco esta escritura. Dice Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Bueno, entendemos, es claro que el tesoro es el evangelio y que los vasos de barro somos los ministros que predicamos el evangelio, no hay duda, ok. Los vasos de barro a los que Pablo tiene en su mente cuando escribió eso, eran los vasos comunes que usaban la gente en todos los hogares. Eran vasos común y corrientes, o a lo mejor hasta más corrientes.
que nada. No eran vasos de mucho precio, eran vasos baratos. No eran vasos muy elegantes ni sofisticados, no. Eran vasos frágiles, ¿sí? Y que frecuentemente con el uso se quebraban y eran sustituidos por otros iguales, así como cuando se te rompe un jarrito de Tonalá. Tú dices, un jarro de Tonalá, ¿qué es un jarro de Tonalá? Valen 10 pesos, menos de $1. Y a veces llegas y deme 30 pesos por 3 docenas y tú sales bien cargado de jarritos de barro de Tonalá. Se te rompe un jarrito de barro y nadie dice nada. Nadie dice, pero que no sea de vidrio cortado porque me descompletaste mi vajilla. Y hacemos un lío. No, los vasos de barro que Pablo tenía en su mente eran esos, comunes y corrientes. Esto habla entonces, me da una lección aquí, habla de lo importante, de la importancia que Pablo le está dando al mensaje y no al mensajero. ¿Escucharon eso? La importancia que Pablo le está dando al mensaje, no al mensajero. Tenemos este tesoro, el Evangelio, en vasos de barro. El día de hoy, pues, es al contrario. Se tiene en muy altísima estima al mensajero. Y el mensaje se menosprecia. O sea, no importa lo que predique el mensajero, con tal de que los haga reír, los entretenga y se pasen una reunión llena de gozo y de alegría, no importa lo que predique. Hoy el tesoro son los mensajeros y el mensaje es de barro. Es débil y frágil el mensaje el día de hoy. Hermanos, nosotros estamos llamados a otra cosa. Estamos llamados a otra cosa. Tenemos que tener bien entendido que lo que vale es el mensaje, no el mensajero. Amén. Somos simplemente vasos frágiles de barro. En realidad, pues todos estos importantes ministros del Evangelio, pues son líderes que tienen pies de barro. Porque al venir lo que el Señor advirtió que venía, no saben qué hacer. Y obviamente una mentira los lleva a otra mentira. Como yo les he comentado que en una ocasión, aquí una persona me dice, pastor, le pido, dice, mire, yo trabajo en un hospital aquí de esos así medios lujositos de aquí de la ciudad. Y fíjese que está allí un pastor, está enfermo y está grave, está delicado, para que ore. Entonces le dije, pues deme el nombre. Ay, pues no sé cómo se llama. Le dije, bueno, mañana vas a trabajar así, pregúntale y oramos por él, pues no sé quién es. Entonces ya llega y me miraba así, le digo, ¿quién es el pastor? Y le decía así, pues ¿no le preguntaste? Dice, pues sí, pero me dijo que no le dijera a nadie. Entonces, ¿pero por qué? Dice, porque nadie tiene que enterarse que está ahí en el dolor, en la aflicción, en el sufrimiento, pero ¿por qué? Dice, pero después pues en la bitácora yo vi, y le dije, ¿quién es? Y cuando me dijo, dije, no, ya sé por qué te dijo que no. Pues es de los que dicen que el aleluya, que el cristiano, que el evangelista, que el pastor es el triunfador. ¿Entienden? Es el que nunca le pasa nada, es el que nunca se enferma, es el superhombre, es el no sé cuánto, el no sé qué. Entonces yo le dije, no te preocupes, de todas maneras, pues yo voy a orar en lo personal por él. Dice, es que me encargó. Dice, y luego cuando le pregunta, ¿usted es cristiana? Dice, sí. ¿A dónde va? ¿Casa de oración? No, dice, me dijo, menos. No, pues y tampoco voy a decir quién. Pero hermanos, ¿ven cómo empieza una vida de fingimiento? Pues ¿a quién no se come algo y le hace daño? El diablo me atacó. No, lo que te atacó fue el taco que te comiste de este tamaño. No, son líderes con pies de barro que van a caer tarde o temprano de una manera muy, muy fea.
Ahora, viene una pregunta que, bueno, yo siempre me hago preguntas cuando leo la Biblia, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y luego ya viene la respuesta, ¿no? La pregunta es, ¿por qué depositar un tesoro tan precioso, como es el Evangelio, en vasos tan comunes y tan frágiles de barro, como somos nosotros de imperfectos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos depositó? ¿Por qué no se lo encomendó a los ángeles? Que anhelan ellos. ¿Te imaginas al arcángel Gabriel o Miguel dando el Evangelio? ¿Te imaginas así que llegaran así con sus alas imponentes y arrepiéntete? Pues ellos quisieran, pero el Señor no. Él dijo, no, yo quiero y escojo vasos de barro. O sea, los más feos, los que no valen nada. Vamos a seguir leyendo. La respuesta está, ¿por qué depositar tan precioso tesoro en vasos tan comunes? 2 Corintios 4:7, en la segunda parte dice, para que que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí la excelencia en el griego significa grandeza. Fíjate. Para que la excelencia, para que la grandeza del poder sea de Dios, o sea, del tesoro, del Evangelio, la gloria de Él, y no para los vasos de barro, y no de nosotros, como dice la Biblia al día, para que se vea bien y se entienda que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios, para que la gloria sea para Dios y nunca para nosotros. Entonces debemos entender que hay una diferencia enorme entre el tesoro y los vasos. Hay una diferencia tan grande como está la tierra a una distancia tan grande del cielo. Así es. Hay que entender que hay una diferencia enorme entre el tesoro, el Evangelio, y los vasos de barro. Si Cristo, escuchen, hubiera escogido a ricos y famosos de aquel tiempo para ser sus apóstoles, que entre paréntesis, esa es la tendencia de hoy, ¿verdad? Quieren puros famosos que anden ahí hablando, y lo único que hacen es meter la pata, porque ni los disipulan, ni los instruyen, y bueno, es el hazme reír de todo mundo después. Entonces, si Cristo hubiera escogido a ricos y famosos de su tiempo para ser sus apóstoles, sin duda, el triunfo del Evangelio no se le hubiera atribuido a Dios, sino a estos hombres ricos, poderosos, famosos y exitosos. En realidad, hermanos, los apóstoles escogidos por Cristo eran hombres comunes, eran de barro, vasos de barro, comunes como tú y como yo. Una vez, no hace mucho, un hermano que inicia en el ministerio me dijo, pastor, es que yo soy indigno. Pues por eso. Es que yo, por eso te escogió. Es que yo soy de lo peor. Por eso te escogió. Pero no me entiende. Que no estás entendiendo eres tú. Es que soy el más feo de todos. Bueno, ahí no sé. Fíjate, Pablo lo entendió que éramos hombres comunes. 1 Corintios, pongan allí una señal en la escritura que llevamos. Y vamos a 1 Corintios 1:26. Porque Pablo allí toca otro aspecto acerca de lo mismo. 1 Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Aquí la palabra vocación, hermanos, 1 Corintios 1:26, significa llamamiento. ¿Sí? Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento. Dice, que no sois muchos sabios según la carne. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Hay algún premio Nobel hoy entre nosotros? No, bueno, hay que seguir. Ni muchos poderosos, significa gente con mucha capacidad de todo tipo, intelectual, física, económica,
¿Habrá aquí alguien con un coeficiente intelectual así de esos, así como que a los 3 años ya habías aprendido a leer? ¿Hay alguno? No, bueno, hay que seguir. Ni muchos nobles, dice. Aquí la palabra nobles en el griego significa ser de familia de alto rango. Entonces hago una pregunta, ¿hay algún familiar aquí de la reina Isabel de Inglaterra? ¿No? O de Huitzilopochtli, pues. O de Cuauhtémoc. Bueno, de perdida, ¿hay algún sobrino de Carlos Slim aquí? O bueno, vamos a bajarle un poquito. ¿Hay aquí un amigo así íntimo de el señor Azcárraga Jan, el dueño de una de las empresas más ricas del mundo? ¿Hay algún amiguito aquí? Versículo 27. Mirad, hermanos, pues que vuestro llamamiento no hay muchos sabios aquí, muchos poderosos tampoco, muchos nobles, pues no, todos tenemos sangre, pues azul no, ha de ser mezclada con qué sé yo, cuánta cosa, ¿no? Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. La palabra necio que el Señor escogió en el griego es una palabra moros, que significa obtuso. Déjeme darle algunos sinónimos. Torpe. ¿Qué pasó? No ofenda. No, pues es que esto es lo que la Biblia dice, que Él nos escogió, lo necio. Y necio en el griego quiere decir, escogió a los torpes. Amén. Fíjate, en muchas conferencias que he asistido a través de los años, conferencias para pastores, nos dicen que somos quién sabe cuánta cosa. Es más, hay lugares ahorita donde en las conferencias de pastores, aquí está un pastor, Alejandro, su esposa, hace poco estuve allá con ellos y me decía, fíjate, el otro día, dice, pues recibimos una invitación de aquí, de la conferencia de pastores, de aquí, convención de pastores acá donde yo vivo, para darnos un curso de imagen. ¿Un curso de qué? ¿Así era? De imagen. Sí, o sea, cómo ponernos la corbata, cómo pararnos cómo acomodarnos, cómo combinar la ropa, sí. Porque somos hijos del rey. Híjole, tú dices, ¿qué onda con eso? Bueno, pues así se las gastan ahora. Pues de que somos la quinta maravilla del mundo no descubierto. Dice, lo necio, moró, significa obtuso, torpe, lento. Pero hay una definición que, híjole, me hizo pensar bastante. Significa tontos de aprendizaje. Yo sí me considero un tonto de aprendizaje. ¿Cuántas veces he repetido el mismo asunto, el mismo error? Y Dios ahí tratando, y otra vez, y Dios. Por eso Pablo decía, y aún el apóstol Pedro, no dejaré de decirles las mismas cosas. No dejaré de repetírselas y repitiéndolas. ¿No fueron lentos de aprendizaje los israelitas en el desierto? Bueno, los discípulos de Jesús no fueron lentos de aprendizaje. Hubo una ocasión, está en el Evangelio, donde Jesús les dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? Fíjate nomás. Claro, todo esto, pues imagínate, ¿dónde queda el asunto ese de la autoestima? Pues de eso no habla la Biblia. Obtuso, torpe, lento, tonto de aprendizaje, pero también tiene una definición, moralmente indignos. Eso significa esa palabra, todas esas definiciones en el griego. Moralmente indignos. O sea, ciertamente, cuando alguien dice, como el que yo les comentaba, es que yo soy indigno. Sí, pero ¿cómo lo estás diciendo? Lo estás así como, Dios me está llamando, pero yo no quiero entrarle, porque soy indigno. No, ahí es donde hay que comprender la gracia. Ok, yo soy indigno, pero Él me está llamando. No, es que esto rebasa mi entendimiento. Soy indigno, sí, y Él me estás llamando a servirte en el ministerio, a cuidar a tus ovejas. Señor, es como para tener el corazón
bien humillado, ¿sí o no? Y dice, Señor, ayúdame a no fallarte. Ok, yo no elegí servirte, tú me llamaste a mí. Cuando Pablo iba persiguiendo cristianos, él no iba buscando a Dios, él no estaba buscando un ministerio. El Señor Jesús lo enfrenta, se le revela y lo llama al ministerio. Hazme favor. Él no andaba preguntando. ¿Por qué? Porque en la Biblia no se ve un solo caso que Dios esté hablando ni con Abraham, ni con Job, ni con Jeremías, ni con David, ni con uno de sus siervos, diciéndole, oye, siervo David, ¿qué quieres hacer para mí en la obra? Piensa en grande. A ver, ¿qué quieres hacer para mí? Nunca se ve en la Biblia que Dios le dice a alguien, ¿qué quieres hacer para mí? Siempre la Biblia nos revela Dios diciendo, Moisés, saca a mi pueblo. Abraham, ofréceme a tu hijo. David, pelea las batallas, yo voy a estar contigo. Es Dios el que pone las órdenes, el que da las instrucciones. Pero nosotros debemos de vernos, nunca perder de vista ese concepto, hermanos. Somos de barro y somos indignos, pero Dios quiso. Yo tampoco escogí. ¿Tú escogiste? Nadie escogió. Por eso cuando alguien lo oigo decir o hablar o preguntar, pastor, fíjese que pues yo tengo en mi corazón hacer esto para Dios. Dios te dijo que lo hicieras. No, pero yo quiero hacerlo. No, ni te metas. No te metas. Ni tampoco ustedes hagan llamados así. Es un error. Es un concepto erróneo. ¿Cuántos quieran tener un deseo, a ver, para servir al Señor? ¿Qué quieren hacer para Dios? No. El mensaje es, lo que Dios te diga que hagas, eso haz, ni más ni menos. Y no está de sobra animarlos a que dejen ese tipo de mensajes triunfalistas y pues que hasta manipuladores son, de decirle a la gente que ellos son la gran cosa y que por eso están ahí en la iglesia y que ellos eran no sé cuánto, entonces que ellos van a hacer grandes cosas para Dios. No, ese no es el mensaje de la Biblia. Yo sé que algunos pueden estar batallando y decir, ¿por qué? ¿Por qué están batallando? Pues porque todo lo que han oído los últimos años es eso. Y ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje es, ve. ¿Qué le dijo Ananías? Señor, yo quiero ir con Pablo. Supe de uno que... Entonces yo tengo en mi corazón ir, poner las manos para que se le caigan las escamas de los ojos. Y el Señor mirando dice, no, pero yo quiero que hagas otra cosa. ¿Verdad que Ananías no le dijo eso? Ve. Y fue así. Entonces, sigo en el versículo 27, 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. Lo débil aquí en el griego el concepto es, habla de personas sin recursos de ninguna especie. Sin recursos de ninguna especie. Versículo 28. Y lo vil del mundo, esto sí cala. Lo vil del mundo. ¿Qué onda, mi estimado Bill? Y lo vil del mundo. ¿Saben que en el griego el concepto de lo vil del mundo significa de baja alcurnia? ¿Entienden eso, no? O sea, pues así de la chusma, como diría por ahí un personaje mexicano muy famoso en toda Latinoamérica. Así de la chusma, ¿no? Sin valor alguno, de baja alcurnia. Pero también significa, lo vil del mundo significa sin reputación alguna. O sea que Dios suele escoger casi por norma a gente que ni fu ni fa en el mundo. Y esos éramos tú y yo. Y luego dice, y lo menospreciado significa sin valor alguno. Fíjate, sin valor alguno. ¿Qué valíamos? Nada. ¿Pero qué se predica hoy? Todo lo contrario. Ustedes saben esto que voy a decir. Yo sé que lo han escuchado. Algunos predicadores por ahí andan diciendo cosas que suenan muy bonitas, pero que los analiza a la luz de la Biblia y dice, ay, jole, pues suena bonito, pero no es bíblico.
La frase más o menos es esta: que Cristo prefirió morir en la cruz que a quedarse a vivir solo en el universo. Entonces la gente dice: ¡oh! ¡Qué tremendo!, ¿no? Sí, Cristo murió en la cruz porque prefirió morir en la cruz que quedarse a vivir solo en el universo. ¿Sabes por qué? Porque tú vales mucho, dice. Y la Biblia dice otra cosa, ¿no es cierto? Ese es precisamente lo que llama la atención. ¿Cómo que murió por lo que no vale nada? Porque pues por lo que vale, tú si tienes un auto, un BMW, si un Audi, pues lo cuidas más que un Bolcho, ¿a poco no? Un Bolchito, un Volkswagen de esos que todavía andan por ahí. Pues lo estacionas donde sea, hasta en la esquina. Aquí si pasa un trailer lo aplasta y dices: bueno, pues vale $500, pues, ya el Señor me dará otra, que al cabo hay un montón. Pero lo que tiene valor lo cuidas, ¿no es cierto? Hermanos, todos esos conceptos erróneos se han ido metiendo a la iglesia, y la Biblia dice lo contrario. Lo menospreciado sin valor alguno escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O como dice una de las versiones parafraseadas: para que ante Dios nadie se sienta orgulloso de sus atributos y virtudes. Y que a mí Dios me escogió porque yo soy políglota y sé tantos idiomas, aunque Pablo lo era, pero por eso no lo escogió, ¿Ustedes saben eso? Que después Dios pueda usar algunas cosas que tú y yo hemos acumulado en cultura o en lo que sea. Dios no se basa en eso, están conscientes de eso, es muy claro en la Biblia. ¿Para qué? Para que ante Dios nadie se sienta orgulloso de sus atributos y virtudes. Para que nadie diga: no, pues es que a mí me escogió el Señor porque, bueno, mira, yo soy esto, lo otro. Mira, esta tendencia yo la vine detectando a partir de los años 80, de pastores titulares. O sea, el pastor titular, por ejemplo, que es el encargado de la congregación, ¿no? Porque tenemos otros pastores. Por ejemplo, aquí en Casa de Oración, yo soy el que Dios ha encargado, ¿no? Bien, empecé a detectar por los años 80 una tendencia en pastores que escogían a puros profesionistas para servir en el ministerio. Incluso escuché algunas aberraciones como: aquel que no es profesionista no puede ser ministro de Dios. No sé cuántos han escuchado esos conceptos. ¿Sí los han escuchado? Esa es una aberración. Porque entonces, a ver, ¿de dónde sacaron ese parámetro? ¿De la Biblia? No. ¿Quién hubiera escogido a Pedro? Decía, estaba pescado. ¿Quién iba? No, pues ahora los queremos con perfume Hugo Boss. Nada que ver. Conceptos totalmente fuera de sí. Alguien me compartió hace tiempo algo que a lo mejor han ustedes leído, pero está bien interesante, me llamó la atención. Tiene un tono irónico, y más o menos el escrito dice así. Ustedes, algunos tal vez lo van a identificar. El título aquí es Selección de personal, y comienza así: estimado Mr. Jesús de Nazaret, dice, gracias por habernos confiado el currículum vitae de los 12 hombres que usted ha escogido para puestos de responsabilidad para su nueva organización que llevará a cabo la grandiosa empresa que usted realizará en Israel. Los hemos sometido a cada uno de ellos a una serie impresionante de test, de pruebas, y los resultados han sido codificados todos por ordenador. Además, hemos realizado una entrevista personalizada con nuestro psicólogo y consultor en aptitudes para el marketing e imagen, pues para impulsar las empresas exitosas. Mire usted, Mr. Jesús de Nazaret, nuestro despacho llegó a la conclusión de que la mayoría de sus candidatos pues carecen de experiencia. Apenas tienen formación. Aptitudes, pues, así como para la empresa que usted piensa realizar allí en Jerusalén, pues, mire usted, Mr. Jesús de Nazaret, a sus candidatos les falta espíritu de equipo.
Ya ve que se peleaban entre ellos quién era el primero, ¿no? Les falta espíritu de equipo. Continuamente discuten entre ellos. Pues, mire, Mr. Jesús de Nazaret, le recomendamos continuar su búsqueda para descubrir pues otros candidatos que pues tengan mayor experiencia y mayores cualidades aptas para la empresa que llevará a cabo, que una empresa que según usted trascenderá a los siglos. Por ejemplo, mire, Simón Pedro, ese es un ejemplo. Mire, ese hombre es un inestable emocional. Es muy cambiante en su estado de ánimo, demasiado terco. Es un hombre tan impulsivo, lo va a meter en problemas. Él no puede ser un líder como el que usted necesita para su empresa. Bueno, tiene un hermano que se llama Andrés. Este no tiene verdaderamente ningún don especial para asumir semejante responsabilidad, Mr. Jesús. Mire, los otros dos hermanos, uno Juan y Santiago, los hijos de un tal Zebedeo, esos nada más promocionan su interés personal por el del encima del interés colectivo. Tomás, no, Tomás, ese es un incrédulo total en cuanto al éxito del proyecto. Ese no cree nada. Mateo, bueno, mire, Mateo figura en nuestra lista negra de honradez en manejo de finanzas. Suele hacer cosas. Felipe ni siquiera ha terminado de conocerle a usted lo suficiente como para que usted lo involucre en semejante aventura. Bueno, Bartolomé, Santiago, el de Alfeo, Judas, Tadeo y el Simón el cananeo son tan tímidos, son tan retraídos. Bueno, mire, ninguno calificaría o califica para el éxito de su proyecto. Mire, lamento decirle que no, pero dice, solo uno de los candidatos que usted en la lista que me presentó tiene grandes posibilidades. Pues es un hombre capaz, imaginativo, apto para hacer tratos y con un sentido muy desarrollado para hacer negocios económicos. Es muy hábil para relacionarse con los famosos y poderosos de Israel. Por todo ello, bueno, le aconsejamos tomar al señor Judas Iscariote como el administrador y brazo derecho de su empresa. Es el más motivado, es el más deseoso de éxito. Ese no le tiembla la mano a la hora de tomar decisiones. Del resto de los candidatos es mejor que se desprenda usted lo más pronto posible. Le deseamos mucho éxito en su nueva empresa, con nuestros mejores deseos. Consultora, atentamente, consultora de empresas exitosas, la Nueva Jerusalén. Tiene un tono súper irónico, ¿no es cierto? Ahora, lo irónico también de eso es que así se está manejando hoy. Exactamente así. Bueno, cada quien su religión, a fin de cuentas, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la obra del ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vámonos a 2 Corintios 4:7 para continuar y irnos sobre el final. Estos vasos de barro que Pablo dijo que éramos, experimentaron las aflicciones del ministerio. 2 Corintios 4:7, lo retomo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8, que estamos atribulados en todo. Aquí la palabra atribulados es una palabra que en el griego significa prensados, pero la idea es de la manera en que prensaban las uvas los que fabricaban el vino, que las metían en los recipientes, luego ellos se metían y con los pies, ustedes saben esto, ¿verdad? Ellos machacaban y se escurría el jugo, ¿sí? Eso es lo que significa prensados como uvas. Significa situaciones estrechas. Esta es la palabra atribulados que describe el camino angosto que Jesús mencionó. ¿Se acuerda que Jesús dijo el camino angosto es el que lleva la vida? Angosto habla de estrechez, ¿no es cierto?
Angosto habla de muy poca libertad de movimiento, de hacer, o sea, estrechez económica, situaciones de todo tipo, etcétera, es un montón. Fíjate, pon una señal allí en 2 Corintios 4:8 y vamos a 2 Corintios 7:4. Aquí Pablo dijo, mucha franqueza, 2 Corintios 7:4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación. Pero mira la frase que viene, sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones. ¿Cómo que Pablo se abundaba de gozo porque los otros eran atribulados? Pues eso es lo que dice, ¿no? Lo que pasa es que Pablo tenía un concepto muy diferente al concepto que hoy se maneja. Sigamos leyendo, versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. En todo. De fuera, conflictos. O sea, venían conflictos de fuera. ¿Sí? De dentro, dice, temores. Acá adentro. ¿Sí? Dudas, temores. Versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, mira con qué lo consoló. Nos consoló con la venida de Tito. Nada que ver. Pero ahí está. Por eso dijo, volviendo a 2 Corintios 4:8, estamos atribulados en todo, pero luego él añadió, mas no angustiados. Volviendo a 2 Corintios 4:8. Atribulados en todo, mas no angustiados. Significa no agobiados. Significa, ok, estamos así muy atribulados, pero no estamos aplastados, no estamos abatidos. Y también significa en el griego no desanimados. No desanimados. Ustedes saben que el desánimo es una de las luchas constantes. Nos podemos desanimar de todo, pero Pablo decía, pero nosotros no. O sea, no desanimados, no agobiados, no aplastados. Y luego sigue narrando, en apuros. Esta palabra apuros significa preocupaciones. ¿Saben que en los tiempos de Spurgeon, él padeció enfermedades que hoy se conocen, su origen es psicosomático, o sea, por las preocupaciones, pues, ¿no? Por las aflicciones. En aquel tiempo, pues no había el conocimiento médico que hoy existe, pero Carlos Spurgeon murió muy joven. Sus últimos días fueron, de hecho, su último sermón que él predicó, él estaba padeciendo literalmente fuertes dolores. Él padecía de gota entre algunas otras enfermedades. Algunos dicen, es que él era bautista y los bautistas no creen en milagros. Están muy equivocados. Él una vez, él narra en una parte de su historia, de su testimonio, él narra que estaba con unos dolores en las piernas por la gota, desesperantes, y que se hincó y oró y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes quitarme estos dolores que no me dejan, no me he podido levantar, no he podido predicar, tú me llamaste a predicar, pero Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, si lo haces te agradezco, y si no, pues sigo aquí, sigue tratando con mi corazón. Y dice, y desde ese momento se me quitaron los dolores. Sí creía. Lo que pasa es que luego vienen otros y dicen un montón de cosas. Entonces dice, atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, con preocupaciones. Sí, lo que pasa es que el hermano Pablo, ustedes lo ubican, el hermano Pablo, con Pablo Hunter, él tiene una enseñanza que dice, hermano, la revelación es progresiva. Y es verdad, o sea, progresiva, pero en nuestras vidas, ¿no? Vamos aprendiendo. Entonces, sin duda, como decía, todos podemos tener errores y hasta horrores, y tener conceptos a lo mejor no muy equilibrados, desbalanceados, que a fin de cuentas no nos ayudan, en fin. Pero la Biblia, si ustedes se fijan, habla bastante sobre
las preocupaciones, no se preocupen, no se afanen, depositen su ansiedad en el Señor. Eso es algo, algunos escritores han dicho que Spurgeon lo tomaba demasiado y eso le provocó enfermedades. Y algunos de nosotros por cuestión de carácter o qué sé yo, podemos ser así, pero yo creo que ahorita podemos entender que la Biblia es clara y da enseñanza a que depositemos en el Señor. Pidámosle la gracia del Señor para depositar en Él y descansar en Él, ¿entienden? Y tener paz en nuestro corazón, porque las aflicciones casi literalmente nos pueden tumbar en la cama y hasta adiós. No tengo tiempo para dar toda una enseñanza, se escudriña, pero ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿lo entienden? O sea, aflicciones siempre las vamos a tener. ¿Qué tenemos entonces que aprender en ese sentido? Aprender a descansar en el Señor. Hay cosas en las cuales tú y yo no podemos hacer absolutamente nada, solo confiar. Y como el hermano Pablo nos ha enseñado, hay cosas que se solucionan con fe y otras con sabiduría. Y sí es cierto. Entonces, pedirle a Dios sabiduría. Cuando haya cosas que nosotros no podemos hacer nada, ahí es donde entra la fe. Y cuando podemos hacer algo, entra ahí pedirle a Dios sabiduría. Pero cuando son las cosas que no podemos hacer nada y que nos desesperan, y ya hablaremos un poco más de esto mañana, hay que aprender a descansar, ¿entienden? Depositar, echad vuestras cargas en el Señor para que haya tranquilidad y paz en medio de la aflicción. Que esto es lo que Pablo en síntesis está tratando de enseñarnos. Estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Una paráfrasis dice: tenemos preocupaciones, dudas, en ocasiones no sabemos qué hacer, pero no perdemos la calma. Confiamos siempre en Dios y no en nuestros recursos. Esa es la idea del pasaje. Versículo 9, 2 Corintios 4:9. Perseguidos, mas no desamparados. Esto significa que no, en el griego, no abandonados en el conflicto. O sea, tenemos conflicto, pero no somos abandonados por Dios. Los discípulos, Pablo, todos recordaban constantemente las promesas de Jesús. Por ejemplo, Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 5:10-12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia o del evangelio, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pongan un paréntesis ahí en Corintios que estamos estudiando y vamos a Hechos 23:9. Aquí Pablo nos narra otro episodio en su larga carrera al ministerio, pues llena de tribulación. Hechos 23:9 dice: y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, o sea, en Pablo, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese, ¿qué dice? Despedazado por ellos. Esa palabra es bien fuerte, ¿eh? O sea, el tribuno miró que cómo estaban enfurecidos contra Pablo. Dice, mirando que podían ser despedazados por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. O sea, lo rescataron, lo estaban a punto de linchar. Versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo y le dijo: ten ánimo. Y mira lo que le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, que ya el Espíritu le había dicho,
que iba a padecer, así es necesario que testifiques también en Roma. Qué grueso. Para los que oyen en otros países, qué grueso aquí es un mexicanismo, ¿no? Es como decir, qué cosa tan impactante, ¿no? Tan tremenda. No vemos a un Pablo haciendo los malabares que hoy hacen muchos ministros de hoy. Él estaba bien firme, armado del mismo pensamiento, como dijo Pedro, armados del mismo pensamiento de Jesús, quien cuando padecía no amenazaba. Cuando le maldecían, bendecía y encomendaba la causa al que juzga justamente. Y nos dio ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Volvamos a 2 de Corintios 4, 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados. ¿Qué pasó? Eso no suena como el evangelio de hoy, ¿verdad? ¿Cómo que derribados? Si somos los hijos del rey. Bueno, ahí dice derribados. Y derribados en el griego significa arrojados al suelo, así tumbados. Pero luego dice, pero no destruidos. Ok, nos metieron, nos tumbaron. Ahí parece como si estamos derrotados, pero no estamos destruidos. Significa no estamos en la ruina total. ¿Sí? Tenemos muchas cosas. Otro significado de no destruidos es no estamos aniquilados totalmente. Parece como que no, pues ya, mira. ¿Cuántas veces estuvo Pablo a las puertas de la muerte? Un montón de veces. La muerte era una perseguidora de Pablo de manera constante. Siempre tuvo muchos. Él narra más adelante muchas otras cosas. Fíjate, por ejemplo, en Hechos 19, 14, 19, dice, ese es otro episodio de Pablo, dice, entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Yo nada más quiero hacer esta reflexión. Esa frase, pensando que estaba muerto, nada más quiero hacer alusión a cómo lo vieron, cómo lo dejaron. Lo dejaron tan, híjole, qué tremendo, tan desfigurado probablemente, o seguramente, que pensaron, no, ya se murió. Lo vieron tan desmadejado, que dijeron, no, pues ya lo desaparecimos y lo fueron a tirar. Hay algunos comentaristas, no hay suficiente apoyo, pero algunos teólogos respetables, comentaristas de la Biblia respetables, que aseguran que Pablo murió en este episodio. Y el milagro está cuando después se levantó como si nada y vámonos. Pero bueno, es especular, ¿no? Como haya sido, lo apedrearon. Ese es el punto aquí a subrayar. Y lo apedrearon de tal manera tan salvaje que pensaron que estaba muerto. Entonces volvamos a 2 de Corintios 4, 9. Perseguidos mas no desesperados, derribados pero no destruidos. Versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Qué significa? Mira, este lenguaje no es figurado. Aquí es un lenguaje sí alegórico, pero habla de llevar literalmente las señales del ministerio, que eran los azotes literales, ¿sí? Las heridas, productos de la persecución, de la violencia de gente que odiaba a Cristo y a los cristianos. Por eso Pablo en 1 Corintios 5:31 habla de la participación de los sufrimientos como los de Cristo. Dice 1 Corintios 15:31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Ese cada día muero era una agonía, habla de una agonía constante, ¿sí? Que lo afligía, pero no estaba destruido. Que lo hacía sentir en estrechez, pero no se sentía desanimado, él siempre se levantaba. Imagínate cómo se levantó de ese apedreamiento.
Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Significa en sus aflicciones que tenían que ver con el castigo físico aquí, pero que involucra sin duda todo tipo de sufrimiento. Entonces las aflicciones del ministerio que sufrieron los apóstoles, pues cumplía las palabras del Señor Jesús. Su advertencia era sin duda verdadera. Se cumplieron. Juan 15:18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, nosotros no podemos esperar que el mundo nos dé Grammys, Globos de Oro, premios por nuestro gran ministerio. No, eso sucede cuando se diluye el mensaje del evangelio y quedas bien con todos. No hablas de la cruz de Cristo, no hablas de lo que es ser un verdadero cristiano y nada más los entretienes con un supuesto evangelio. Pues esto a cualquier mundano le gusta y pues te dan un Oscar, te premian. Entonces, no, Jesús dice claramente: por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Ahí está, acordaos. Acuérdense, no se les olvide. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Esto habla de persecución física, moral, psicológica, con calumnias, con mentiras, cuanta cosa. También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre. Todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Finalmente, hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios en las aflicciones de sus ministros? Volvamos a 2 de Corintios 4:10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, aquí está el propósito. Este es lo sobrenatural del evangelio, cómo él puede vivificar, para que también la vida de Jesús, ¿qué? Se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, que en medio del sufrimiento, la vida vivificante de nuestro Señor Jesús, así como se manifestó en los apóstoles, que mientras más los perseguían, más creían, mientras más los perseguían, más se aferraban, los azotaban y salían y les prohibían hablar de Jesús y salían contentos de haber sido tenidos por dignos del tal padecimiento y seguían predicando el evangelio y nada los desviaba del llamamiento a la predicación del evangelio. Los apóstoles, ¿en qué sentido exhibieron la muerte de Jesús en sus cuerpos? Pues la gente miraba y decía: pero ¿cómo estos soportan tanto? Ustedes conocen la historia, cómo Nerón gritaba y se preguntaba y se jalaba los cabellos diciendo: ¿por qué los cristianos que los estaba quemando ahí vivos mueren cantando? ¿Por qué cantan? Pues él no entendía eso, pero aquellos cristianos sí. Ellos exhibían la muerte de Jesús en sus cuerpos. ¿Cómo? Por medio de la respuesta que le daban a Dios en medio de la prueba y de la aflicción. Jesús vivió en sus apóstoles, en sus discípulos. Jesús ha vivido y ha estado ahí en las aflicciones de todos sus siervos, desde el libro más antiguo, Job, hasta recorriendo toda la escritura, hasta llegar a los apóstoles y posteriormente hasta llegar a nuestros días. Ahí está Jesús, hermano. Ahí está Jesús. Él está con nosotros. Parece a veces como que no, pero si ustedes se fijan, la mayoría de los hombres en la Biblia nunca dijeron: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No. Ahí en su aflicción oraban, en su aflicción lloraban, lo que tú quieras, pero ellos siguieron adelante. Versículo 11, 2 de Corintios 4:11.
Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Concluimos. Segunda de Corintios 4:15. Mira lo que digo aquí. Y concluimos esta primera enseñanza. Segunda de Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Eso las ovejas no lo van a entender. Los que deben de entenderlo somos nosotros, que padecemos por causa de ellos, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Ahí está. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, esa palabra desgastando, ¿es desgastante el ministerio? ¿Cuántos de ustedes han pasado a veces en vela o despiertan a medianoche y luego el Señor te pone en tu mente la cara del rebelde que te trae del chongo? Y luego tú, ay, qué manera de despertar tan desagradable, padre. No, agarra la onda. Levántate y ponte a orar por él. Pero Señor, ¿qué no ves? Y estás como Ananías, ¿qué no ves? Que ese es el que es. ¿Qué no? Sí, pero mira, yo lo escogí. Tú ora por él, yo me encargaré después por él o por ella. Tú haz lo que tienes que hacer y no te amargues. ¿Desgasta eso? Desgasta, hermanos. Desgasta estar tratándoles de explicar ahí cada domingo. ¿A poco no desgasta? Y desgasta que después de estar con una serie como la de Héctor Ursúa, ¿duraste un año? Con la de Conociendo a Dios. Un año, domingo. ¿A poco no desgasta que luego, pastor, no sé qué me pasa? Y el otro, hermano, tienes 3 años en la congre desde que empezó. ¿Cuánto tienes? Ya vas para 3, ¿no? Y todavía no entiendes. ¡No! Entonces, ay, padre. Y me recuerda a Pablo, ¿no? Cuando le dijo a las Gálatas, me temo que he trabajado en vano con vosotros. No, oye, eso ¿a poco no desgasta, hermanos? Que te matas bueno, si estudias y te entregas al ministerio, sabes lo que estoy hablando. Pero si tú eres de los que de Tin Marín de Don Pingüey das el clic en el internet y ahí te salió un mensaje y ya te lo predí. El Señor me dio un tremendo mensaje, hermanos, gloria al Señor. Y ahí les va. Y empieza a hablar, nada que ver. Y puede ser conceptos buenos, ¿no? Pero pues, no hay vida ahí. ¿A poco no desgasta? ¿Verdad que sí desgasta? Es desgastante. Y de esto vamos a hablar luego un poco más. Al grado que a veces, bueno, ya hablaremos más. Por tanto, versículo 16, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y ese desgaste se refiere al sufrimiento, el interior, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Mira, hermano, si tu ser interior no ha crecido y madurado y no ha avanzado hasta el día de hoy, ¿qué día es hoy? ¿9? ¿8? 9 de enero de 2013, y sigues en el mismo nivel de enero 9 del 2005, pues algo ha pasado ahí. O sea, si tú eres de los que no has superado todas las cosas que nos afligen, hablando de lo que tiene que ver con el ministerio de las ovejas, que son lentas para aprender y todo ese asunto, y a veces no te entienden y te tiran bien duro, y todavía no entiendes que eso ya es como un llavero que siempre lo traes aquí colgado. Si todavía no, es que no has avanzado. ¿Por qué? Porque tu reacción, tu condición o tu respuesta no está siendo la correcta. Pero si tú dices, Señor, dame la gracia, yo sé que hasta que el día que me muera, las ovejas que me diste
El hermano aquel, las aflicciones de acá van a estar, Señor, dame la gracia. Entonces ahí ya es diferente, porque entonces tú aguantas. ¿Entiendes? Con paciencia las aflicciones. Entonces eso es lo que nos hace crecer. Mientras no superemos y aún todas esas inconsistencias de la gente y todas esas pues incomprensiones, que también, lo que ellos no entienden es que también nosotros somos seres humanos. Ellos no lo entienden. Piensan que nosotros somos los todopoderosos, que nosotros todo y no es verdad eso. Pues también nos duele, ¿a poco no? ¿A poco no les duele una crítica de una de sus ovejas? Pues sigue doliendo, a mí me sigue doliendo. Yo no sé qué están hechos ustedes, me siguen doliendo. El asunto es ¿cómo yo voy a responder? Si voy a responder con paciencia o me voy a ensañar con la oveja. Ese es el punto. Entonces dice, este hombre interior no obstante se renueva de día en día. Y miren el concepto de Pablo, que es el que Dios quiere que entendamos. Miren cómo lo llamaba, 17. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿por qué dice momentánea? Porque un día todo se va a acabar. ¿Qué tanto nos falta para que todo esto se acabe? A ver, ¿cuántos años tienes? 50, voy a ser generoso, vas a vivir 100, te faltan 50, nada más espera, aguántate 50 años. De que te digan de todo, de que te saquen en el Facebook, de que te digan que eres lo peor, de que te digan que eres un abusivo, de que te digan, aguanta, nomás son 50 años. Ok, algunos ya tienen aquí sus canas. ¿Cuántos tienes? 60, 70, voy a ser generoso, vas a vivir 120. Pues aguántate, es leve, es poco lo que falta. Pablo ya está descansando de las aflicciones del ministerio, pero nosotros no. Y en tanto no nos llame el Señor o venga por nosotros, hay que seguir, hermanos. Pero él decía, esta leve tribulación momentánea, y aquí está el concepto, que quiero que nos quedemos con él, produce algo bueno en nosotros. Si lo vemos desde el punto de vista de Dios, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y luego mira el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. Aquí en el contexto se refiere a las cosas que lo hacían sufrir, las cosas de las aflicciones, las cosas que veían. Pues sí, estamos viendo que está pasando esto, pero yo más bien las cosas que no se ven. O sea, sé que mi meta está allá en el cielo, sé que yo un día se acabará todo, pues hacia allá voy, pero quiero terminar fiel la carrera. Pues las cosas que se ven son temporales. Es temporal la aflicción, hermano. Es temporal, no es eterna la aflicción. Pero las que no se ven son eternas, y ese es el gozo eterno en la presencia del Señor. Los apóstoles no sufrieron en vano, no murieron en vano. Ellos perdieron su vida, pero fue así que la hallaron, la encontraron. Y las aflicciones del ministerio nos traen a nosotros, paradójicamente, traen no solo a nosotros, sino a los demás, vida. Vida. Qué increíble, ¿no? O sea, perdiendo nuestra vida, nuestra comodidad, y dándonos, es como nosotros encontramos la paz, la tranquilidad, aún aquí, y felicidad, y aún gozo en medio de la aflicción. Pero lo que ignoramos es que a la vez estamos propiciando la vida para los hermanos, la iglesia de Cristo, a la que Él nos llamó a ministrar, a cuidar hasta que Él venga. Y cuando Él venga, dice que Él dará la corona de justicia. ¿A quién? A los pastores que fueron fieles. Entonces, hermanos, Él conoce tus lágrimas, Él conoce tu desilusión, conoce tu frustración, conoce eso de que ¿cómo es posible tantos años que le dediqué a este hermano, a esta hermana? ¿Por qué me salió con eso, Señor? ¿Por qué me hizo nada más por una tontería? ¿O por este error sí mío? Pero no era para tanto, Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ya hablaremos más. Pero haciendo eso es como se propicia también la vida para los demás. Amén.
Esa es la realidad de las aflicciones del ministerio. Vamos a orar, hermanos.